Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a compartir la palabra de Dios que dice ahí en Mateo 5:8. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Los de limpio corazón son los que han sido liberados del poder del pecado por la gracia de Dios y ahora se esfuerzan sin ninguna, ¿cómo les diré? Sin que se esfuerzan por agradar a Dios y glorifican a Dios ahora sí que, y quieren, o sea, anhelan ser como Él, procuran tener el mismo sentir que tiene Dios, amor por la justicia y odio por la maldad, por la inmundicia, su corazón que incluye la mente, la voluntad y las emociones de nuestro Dios. Realmente es lo que los que están limpios de corazón. Está en armonía con el corazón de Dios, su Hijo, y moran en una presencia tanto ahora como en el reino futuro. Buscar siempre ese Dios que nos ha perdonado. Y realmente la palabra de Dios, la Biblia no dice que debemos de seguir, este, dice que debemos de seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso lo leemos ahí en Hebreos 12:14, que la santidad no viene automáticamente, debemos buscarla y orar por ella. Sin un propósito serio hacia la santidad, nadie verá a Dios. O para decirlo con las palabras del mismo Jesús que leíamos en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Los de limpio corazón, los que no están en pecado, en la inmundicia, aunque quiera o no, diario estamos fallándole a nuestro Dios, pero una cosa es fallarle a veces inconscientemente o por equivocación o por así, pero que ya que permanezcamos en el pecado, pues eso ya no es. El pecado lleva un manto de engaño, por tanto la primera etapa para alcanzar la santidad implica la exposición de nuestros corazones a la verdad y a la limpieza de todas las mentiras de nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios que engañoso es nuestro corazón. ¿Quién puede confiar en él? Este proceso de ser santos lo cumple el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos santifica con la verdad. Una vez que el Espíritu rompe el poder del engaño en nuestras vidas, Él nos podrá liberar del poder del pecado, ¿sí? Jesús realmente escribió a quienes llevaban fruto en el reino así, y dice en Lucas 8:15, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, o sea que permanecen en la palabra de Dios, y de eso va a ver que va a haber frutos. Los frutos es amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Todos esos frutos son los que por medio del Espíritu Santo los vamos a ir obteniendo. La primera cualidad necesaria para venir a ser espiritualmente productivos es la rectitud, la honradez de corazón. La verdad nos hace libres. Todas las demás verdades siguen a la pureza del corazón, pues sin amor por la verdad, ninguna otra área de nuestras vidas se puede corregir. O sea que nosotros no nos podemos corregir ni decir que nosotros vamos a corregir nosotros mismos
o por nuestras propias medios o por nuestros propios méritos vamos a cambiar nuestra vida. Las escrituras nos advierten que en el pecado hay engaño. Está en Hebreos 3:13. Si antes de pecar se pudieran desplegar los pensamientos sobre una pantalla, realmente, sobre una pantalla, la caída hacia el engaño sería muy visible. Sin embargo, en el proceso del engaño no son tan aparentes las secuencias de racionalizarnos y componer, que las quieramos componerlas nosotros mismos. La mentira del enemigo entra en nuestras mentes como susurros. No con gritos, camina en la oscuridad, no en la luz. Así Pablo pudo enseñar, sobrellevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Está en 2 de Corintios 10:5. Si se podía discernir la voz del pecado, también las escrituras nos advierten que la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de tus ojos. O sea, como que él nos va a decir, no, pues no hay Dios. Recordemos cómo engañó a Eva. Eva le dijo, no, con que Dios ha dicho esto, pero lo dijo un poco torcida la palabra de Dios, que le ha dicho Dios que no comáis de fruto del huerto, y eso no les había dicho. Él les había dicho que podéis comer de todo el fruto del huerto, menos del árbol que estaba en medio de la ciencia del bien y del mal. Es lo que no podían comer, pero el enemigo los engañó y les dijo otras cosas, que iban a ser como dioses y que todo. Bueno, ahí vemos que él siempre va a hablar con mentiras. ¿Qué significa realmente iniquidad? A fin de que el pecado nos controle, trata de engañarnos. Miente cuando dice, esa falta no es tan mala. A veces dicen, y escuchamos algunos, ¿y qué es tantito? ¿Qué es un ratito de deleite? Y ya después, como a veces que quieren jugar con Dios, dicen, a veces luego le pido perdón a Dios y ya todo según ellos se soluciona. Pero créanme, hermanos, que no es así. Se mantiene nuestro pecado en secreto y hace así que engañemos a los demás. Tuerce la verdad cuando Dios nos corrige o disciplina, y sin que planee el menor arrepentimiento nos dice con toda simpatía que Dios comprende, que Dios entiende. Sí, nos entiende, y nos entiende que somos débiles. Por eso dice que dependamos del Espíritu Santo, porque es el único que nos va a poder ayudar. Cuando las circunstancias descubren un pecado vergonzoso en alguien cercano a nosotros, agradecemos a Dios que nuestros problemas secretos queden ocultos. Sin embargo, con muchísima frecuencia Dios nos mantiene nuestros pecados escondidos. Somos nosotros junto con el diablo. De ahí la razón para que nos ordene en la Biblia. Y dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas, o sea, vuestros pecados, unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Sí? Es lo que tenemos que estar haciendo, orando. Asimismo, hay que renunciar a lo oculto y vergonzoso. O sea que no solo hay que confesarlos, sino que hay que apartarnos de ellos, ¿sí? Apartarnos, renunciar. La confesión de nuestros pecados saca nuestras transgresiones y maldades a la luz y nos libera por completo del poder del engaño. Solamente así. Pero que realmente nosotros, mientras no hagamos eso, somos esclavos del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es Juan 8:30 y 32.
Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. O sea que ellos se quisieron justificar. No, pues si nosotros somos judíos, nosotros cumplimos la ley, llevamos la ley, somos hijos de Abraham, ¿cómo dices que nosotros somos esclavos? Pero dice, pero el que practica el pecado es esclavo del pecado. Es lo que Jesús le contestó ahí en Juan 8:34. Y realmente el pecado es una esclavitud. Cuando se produjo la liberación de los esclavos en nuestro país, muchos siguieron viviendo en servidumbre porque eran ignorantes de su libertad. Legalmente eran libres, pero debido a que sus antiguos dueños los engañaron, continuaban como esclavos de la misma manera. El pecado nos debe engañar para seguir libres, aunque seamos libres, pero vamos a seguir siendo nuestro amo, el que nos hace pecar, ¿sí? O sea que aquí se oye muy fuerte, pero realmente si nosotros seguimos practicando el pecado, seguimos siendo esclavos de Satanás, estamos sometidos a Satanás, ¿sí? Siendo nuestro amo él, porque no podemos que sea nuestro amo Dios, que dependamos de Dios y practicando el pecado, pues no se podría. Cuando realmente cuando por medio de la sangre de Jesús somos libres por completo desde el punto de vista legal y hemos sido redimidos de toda la esclavitud del pecado, al pecado. Somos redimidos, pero con la sangre de Jesucristo solamente. Las escrituras hablan de quienes nos recibieron, de quienes no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La salvación no es un rito religioso, es la experiencia de ser salvos de aquello que nos podría destruir. Por eso Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. En otras palabras, la libertad que se obtiene por conocer la verdad es la libertad del pecado, que somos libres del pecado, porque en Mateo 1:21 donde dice que Dios Padre nos amó y mandó a su Hijo, ¿sí? Y le pusieron por nombre Salvador, y porque Él iba a salvar a su pueblo. Por esto Dios dice, le envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, para quienes no aman la verdad, Dios permite que venga sobre ellos una influencia de ilusiones y engaños. Realmente en griego era una actividad del error, o como dice el apóstol Pablo, por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Y quiénes son los que no creen en la verdad? Porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, si no creen y aceptan a Jesús como su único y suficiente Salvador, lo están rechazando. En toda área de nuestra vida donde la verdad no gobierna, nos lleva a permitir una actividad del error. En esa área, si somos esclavos de la lujuria sexual, de la mentira, nuestra vida de pensamientos y todas nuestras formas de comportarnos se llenarán de secretos, culpa y condenación, pero ninguna de estas cosas traduce la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Podemos parecer completamente sanos en lo interior, pero nuestra vida mental está nublada con una influencia engañosa en esa área. Si el temor nos esclaviza, nuestros pensamientos, nuestras obras estarán en un constante estado de vigilancia contra la calamidad.
Esa vigilancia es una actividad del error. Si somos esclavos de la comida, todos los viajes a la pastelería, así como los embutidos, todo lo que no debemos consumir, que decimos a los demás sobre nuestro metabolismo. Todo eso son parte de una serie de racionalizaciones engañosas que mantenemos diciéndonos a nosotros mismos. Dios permite este estado caído de la mente debido a realmente nuestra terquedad, nuestra, cómo nos comportamos. Y a veces nos dicen, no, esto te hace daño por tu metabolismo, esto no, esto sí, pero dicen, ay, vamos a una pastelería, vamos a una tienda y todo lo que nos prohíben es lo que se ve más codiciable a nuestros ojos. Y eso es un engaño, porque realmente nosotros no estamos cuidando a nuestro cuerpo, ¿sí? A veces lo negamos y no amamos realmente la verdad, así como es como los jóvenes. Ahorita muchos le dicen, no, pues ¿qué estás obedeciendo a tus papás? ¿Qué estás obedeciendo esto? Mira, tómate esto y te vas a sentir la gran cosa. Es un engaño. Ellos le están diciendo que se van a sentir bien, que todo, pero es un engaño de Satanás para que no conozcan la verdad, que la verdad es Cristo, así como para ser salvos en cada área de nuestras vidas donde el pecado nos controla, hay un aspecto de nuestra alma que se halla bajo el engaño. Entonces tengamos cuidado con eso. En los versículos que se citaron realmente dice, por ejemplo, el 5, bienaventurados los limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios y todo eso. Pero, ¿qué nos diría si nosotros dejamos esa palabra a un lado y seguimos las, las palabras del engaño del enemigo? Realmente, como yo les he dicho, si alguien te incita a hacer el mal, no es tu amigo, es tu enemigo, ¿sí? Porque no lo estás haciendo por tu bien. En casi todos los pecados hay apenas el placer suficiente como para hacerlos atractivos. Si el pecado no proporciona placer, solo los débiles mentales lo cometerían, pues el pecado también contiene la muerte. Romanos 6:23 ahí dice que todos los que pecados están destituidos de la gloria de Dios y para ellos pues es la muerte. El lado agradable del pecado nos engaña y todas las concupiscencias son perversiones del placer. La lujuria es el placer sin la verdad. Para que experimentemos realmente la verdadera salvación debemos anhelar la verdad por encima de todo placer, sobre todo que nos digan que es mejor, pues nosotros mismos debemos de anhelar la verdad por encima de todo placer, pues nuestros mismos deseos de placeres y comodidades nos engañan. Esto no quiere decir que la verdad no tenga placer, no es enemiga del placer, sino de la perversión. Pero cuando el placer nos gobierna, estamos bajo el engaño. Realmente, cada vez que nos arrepentimos de un pecado, se rompe una mentira que en alguna ocasión controló nuestra vida en esta área, pero si nos complacemos en la injusticia y rechazamos la bondad del Altísimo, vamos a seguir cometiendo otros pecados, nos lleva al arrepentimiento, que no nos lleva al arrepentimiento. Si rechazamos la bondad del Altísimo, que nos lleva al arrepentimiento, al final Dios mismo nos entregará al engaño que nuestra rebeldía ha pedido. Esta es la razón para que Jesús nos enseñara a orar. No nos metas en tentación, es lo que dice en el Padre Nuestro de Mateo en 6.
Ahí dice, cuando sus discípulos enséñanos a orar, y también debería de ser nuestra petición, Señor, enséñanos a orar. Y en esa oración dice, en el 6:13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí estamos pidiéndole a Dios que nos libre del mal. El hombre que, ahora sí que el hombre que es reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. O sea que si a pesar de lo que estamos diciendo, que se arrepientan, que tomen lugar, tomen placer en Dios, todo él dice no. Ahí en Proverbios 29:1 es donde dice que si es reprendido, pero en lugar de aceptar sus errores, eso endurece más su cerviz, o sea, se endurece, se pone necio, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Qué triste, ¿verdad? Porque ya no habrá medicina para él. Dice, de ahí que el apóstol habla de aquellos a quienes pues realmente no aceptan a Cristo. A veces, y lo vemos ahorita en la actualidad, el apóstol Pablo lo veía y que parece que ya habían sido salvos y después decía, vuelvo a sentir dolores de parto por ustedes, porque él ya había sufrido para darles el mensaje, para que nacieran según de nuevo, y ellos seguían en su necedad. Entonces vemos, por eso Pablo les decía esto. También Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias, y eso lo vemos ahí en Romanos 1, en sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos. O sea que no, 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 no deshonran ni ofende nada más a Dios, sino hasta nuestros propios cuerpos los deshonramos. Y realmente en otra palabra dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo van a cometer cosas vergonzosas si no puede? Si está Cristo en nuestro corazón, no puede, porque Él no tiene esa compatibilidad con el pecado. Entonces tengamos cuidado, porque él permitió Dios esto. ¿Por qué? Porque realmente en Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea que cambian todo y dejan a un lado a Dios. Es lo que todo pecado en el cambio de la verdad de Dios por una mentira, en consecuencia, entre más veraces seamos con nosotros mismos y con Dios, más seremos liberados del engaño del pecado. Eso nosotros tenemos que ser veraces para entender. ¿Sí? Hebreos 13:13 dice, y la santidad vendrá como un resultado natural. O sea, no tanto tenemos que, Señor, dame la santidad, dame la santidad, pero si andamos mal, por ejemplo, hablaba también aquí el apóstol del pecado sexual, de las relaciones y todo eso. Todo eso es bonito, pero dentro del matrimonio, fuera del matrimonio es pecado y están deshonrando a sus propios cuerpos. Realmente, si nosotros tomamos en cuenta eso, la santidad va a venir como un resultado natural a nuestras vidas. Dice en Apocalipsis 14:5, en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahí nos habla de los 144,000 que estaban alabando a Dios, y entonces ahí nos dice esto: venir a ser sin mancha es ser libres de la falsedad, es ser librados del pecado y del engaño que protege al pecado.
¿Quién protege el pecado? Pues sabemos que es Satanás, porque él fue mentiroso y viene a engañar. Él vino para matar, hurtar y destruir. Entonces, ¿cómo vamos a seguir que siga siendo nuestro amo él? Entonces, tomamos en cuenta esto, mis queridos amigos y hermanos, pero este proceso de liberación no se alcanza si solo casualmente nos comprometemos con el Señor Jesucristo. Debemos dedicarnos por completo al camino de la verdad. Claro que cada uno de nosotros ha sido condicionado por décadas de incredulidad, temor y una vida de pensamientos sin freno que el engaño acabó de reforzar. O sea que el engaño lo refuerza. Todo lo que viene pasando, sus pensamientos que tienen la mente, yo les digo que tienen mente cochambrosa, ¿no? Pero realmente los cristianos que tienen automáticamente o suponer que son los escogidos de Dios, muchísimas veces se repiten a sí mismos que ellos nunca pueden ser engañados. La fuente de ese condicionamiento ha sido nuestro antiguo enemigo, Satanás. La misma idea que no podíamos ser engañados o que jamás nos hayan engañado es un engaño. Debemos de ser primeramente humildes y no presumamos que el llamado de Dios y la elección de Dios son sinónimos de Jesús. Enseñó que muchos son llamados y pocos escogidos. Muchas pruebas esperan a los llamados antes que el Señor los equipe para convertirlos en sus elegidos. Y la menor de esas pruebas es ser libres del engaño. O sea, nosotros tenemos que estar bien conscientes que ya fuimos liberados del engaño. Ya, si Jesús lo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, nosotros también. Pero si nosotros nos engañamos a sí mismos, porque el peor enemigo de nosotros es nuestra propia carne. Nuestras mentes naturales se adaptaron a un mundo donde realmente la honradez realmente pues no se ve en nosotros, no se ve cómo nos estamos guiando. Realmente se debe, nuestra honradez misma se debe reforzar con las leyes. Yo siempre les he dicho que la ley es como un ayo que nos lleva a la gracia de Cristo. Un mundo donde el sesgo de los medios de comunicación intencionalmente distorsionan los hechos, donde la propaganda de los avisos promete hasta lo imposible y donde nos divertimos realmente con películas y relatos que no existen. La mente está por todas partes y un mucho en todo. Debemos aceptar la posibilidad que aún en las cosas de las que estamos seguros pueda incluso haber elementos de engaño, ¿sí? Ahorita se viene a la mente el celular. Si nosotros no podemos controlar el celular a las cosas de engaño, de cosas de mentira, pues mejor ni tengamos uno, ¿no? No usémoslo y lo debemos de usar para algo que le agrade a Dios, no para las mentiras. Nos damos cuenta de eso, ni lo consideramos extraño porque necesitamos revelación, ¿sí? Para conocer la verdad, las personas que aparentan ser amables, simpáticas y suaves se muestran a menudo crueles, engañándolas con muchas palabras de engaño. Debemos admitir que con frecuencia procuramos parecer mejor de los que somos, inclusive hasta
pues sí, en todo que la alegría, que para esto, que mostrar bondad, mostrar con los demás, pero a veces somos sinceros. Este esfuerzo de enseñar una vía mientras en el interior se sigue otra, ha creado un mundo donde la verdad no es aparente, donde las cosas que son sencillas son vistas por uno, pueden ser invisibles para otro. El engaño y la confusión llenan este mundo de tal manera que a fin de buscar, amar y comprar la verdad, realmente nosotros a veces nos atrae más la mentira, lo que el engaño. Y en su oración de Jesús, cuando él oró por sus discípulos, también oró, pues dice, por los que habían de creer por la palabra de estos. Santifícalos en tu verdad, dice, tu palabra es verdad. Entonces aquí debemos de nosotros santificarnos, leer la palabra para que es la que nos va a santificar. Y en Efesios 5, 26, 27 dice así la palabra de Dios: habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 5:26, que entonces nosotros tenemos que estar eso y tenemos que luchar por presentar a una iglesia santa, pura, porque la iglesia representa a la perla preciosa que habla en Mateo de que Jesús dice que como un mercader que encontró esa perla preciosa y fue y vendió todo para poder comprar eso. Pero realmente Jesús, esa perla preciosa es la iglesia, representa también la iglesia, y Él la pagó con precio de sangre. Él no la pagó con oro y plata, sino con su sangre. Entonces, realmente abrazar la verdad y permitir que la palabra de verdad haga su obra en santificación, limpieza y purificación en nuestras vidas es el proceso por cuyo medio venimos a ser santos. Amar la verdad es el comienzo de nuestra libertad del pecado. Tenemos que amar a Dios, amar ese sacrificio que Cristo hizo y decirle, pues, tanto sacrificio que hizo, y a veces nosotros somos ingratos y no buscamos a Dios. Todo se nos hace fácil y no tenemos tiempo, tenemos que hacer tantas cosas menos de buscar a Dios. Pero Dios dice, buscadme y poner a Dios en primer lugar, y así la santidad va a venir cuando menos lo esperemos. Amén. Es lo que les puedo encomendar, que la única que nos va a limpiar y de toda nuestra mancha, nuestra maldad, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo a nuestras vidas, y aquí nos dice, si nosotros ponemos un espejo y nos vemos, pues aquí tengo una mancha, así si leemos en la palabra de Dios, pues esto no lo estoy haciendo, esto lo estoy haciendo, o a veces me he equivocado, a veces, y vemos esas manchas que están en nuestro cuerpo, y realmente si este cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos de cuidarlo y protegerlo para la honra y la gloria de Dios. Meditemos en esta palabra, mis queridos amigos y hermanos, y busquemos a Dios sobre todas las cosas. Que Dios me los bendiga.